Pues, como sabemos, los pacientes cardiópatas representan un gran número dentro de la población mexicana. Se está documentando que en 2019 a nivel mundial hubo 9 millones de decesos, representa un total del 16% de las muertes debidas a estas causas. En México, el INEGI en 2021 documentó 113,631 fallecimientos por causas de cardiopatía. Aproximadamente 170,000 fallecen por infartos agudos a miocardios en una edad aproximadamente de 30 a 35 años y después de los 65 años. Esto es un dato muy importante, porque nosotros pensáramos que el paciente geriátrico es el más susceptible a padecer una muerte súbita por un infarto agudo a miocardio, y no es así. Cada vez, como lo comentaban, las enfermedades crónicas degenerativas, el estilo de vida, la calidad de la alimentación, pues van empezando a mermar, y cada vez es más evidente que pacientes jóvenes se están infartando o requieren de una cirugía. De hecho, pues creo que todos tenemos ahorita en boga, están dos modelos de atención primaria que son prioridad para el país y para los sistemas de salud, que es el código infarto y el código cerebro. Entonces, todo esto va ligado a la fisiopatología, a la epidemiología del tipo de pacientes que vamos a abordar. Bien, ¿cuál es el objetivo de la cirugía cardíaca? Básicamente, pues es mejorar la sintomatología, la calidad de vida y el pronóstico en determinado grupo de pacientes, que como les comentaba, ya se va modificando. Cada vez vamos viendo pacientes cardiópatas con mucho menor edad. Existen dos técnicas. De manera general, me voy a ir un poquito rápido porque el tema de cirugía cardíaca es sumamente amplio. Hay compendios, hay especialidades y subespecialidades. Sin embargo, vamos a tratar de ver todo esto en un tiempo comprimido de 30 minutos, por lo cual voy a tratar de ser muy breve y puntual en algunas características. Existen dos tipos de técnicas para cirugía cardíaca, que es con circulación extracorpórea y sin circulación extracorpórea. La que es más deleteria para los fines de coagulopatía es la técnica con circulación extracorpórea. La técnica con circulación extracorpórea, pues básicamente son las revascularizaciones miocárdicas o bypass, más cambios valvulares o correcciones de algunas anomalías vasculares. ¿De acuerdo? Y la técnica sin circulación extracorpórea se basa básicamente para el tema de la revascularización. ¿Qué entendemos por una revascularización? Pues es una derivación aortocoronaria clásica que se lleva mediante una conexión de la aorta a las arterias coronarias distales, en sus segmentos distales, en donde presentan sus lesiones estenóticas y a donde presentan lesiones que pudieran ocluir el flujo de la sangre y de la irrigación. Puede ser de naturaleza venoso, arterial o protésico. Esta imagen que vemos en la foto, quiero que la graben muy bien, porque para los que no están inmersos en el medio de la cirugía cardíaca, es un recuperador celular, parece un Arturito. Literalmente lo que hace es, entra el aspirador hacia el campo hacia el campo quirúrgico, aspira la sangre y por medio de un proceso de lavado con solución salina, se vuelven a concentrar y observamos ahí arriba está el contenedor, es la bolsa, en donde estamos rescatando los hematíes para no tener un sangrado masivo. ¿De acuerdo? Es una estrategia como parte para evitar las coagulopatías y para para disminuir el número de concentrados eritrocitarios que se llegan a transfundir. ¿Qué es la circulación extracorpórea? Consiste en establecer una conexión entre los vasos, arterias y venas principales, van a la aurícula y a la vena cava y se van a conectar a una máquina, que es una máquina literalmente corazón-pulmón, que recibe la sangre, la oxigena y la impulsa con la presión al territorio arterial del organismo. Esto es una bomba de circulación extracorpórea. En la parte inferior ahí vemos el reservorio, que es en teoría la cantidad de sangre que tiene un ser humano. Bien, ¿cuáles son los retos en la cirugía cardíaca? Bueno, uno de los mayores es el sangrado perioperatorio. ¿Por qué? Porque es el talón de Aquiles para todo el equipo, para el anestesiólogo, para el cirujano y para los intensivistas. Y hablar un poquito más del contexto de ir un poco más adelante, pues también para el banco de sangre, porque cuando un paciente presenta un sangrado importante, pues le pega en la economía y en el recurso al resto de los hospitales.
En nuestro caso particular trabajamos en el hospital de especialidades y cuando llegamos a tener este tipo de pacientes, pues se le da prioridad y el banco de sangre agota los recursos y de repente te das cuenta que el día siguiente ya no hay hemoderivados para las cirugías programadas porque todo lo ocupaste en ese paciente que tuvo una hemorragia masiva, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tomar en cuenta que también el personal que trabaja en los bancos de sangre tiene un papel crucial para tratar de ayudarnos a disminuir el consumo de transfusiones. Por su naturaleza, como les comentaba, se emplean fármacos prohemorrágicos como la heparina, los antiagregantes plaquetarios y los trombolíticos. Bien, ¿me pueden hacer favor de reproducir este video, por favor? El primero. ¿No se adjuntó? ¿No? Bueno, pues qué pena que no se haya adjuntado. Aquí lo que hacemos es una técnica sin circulación extracorpórea. Es una técnica a corazón batiente, así se le llama. ¿Qué sucede? Que el corazón literalmente no deja de latir. Se colocan esos estabilizadores que son como una especie de chupones succionadores y se selecciona el vaso que se va a anastomosar. La siguiente, ¿tampoco se puede reproducir? Bueno, ¿cuáles son los puntos claves en la cirugía cardíaca? Tenemos dos opciones, ¿no? Como les comentaba, la técnica sin circulación extracorpórea y la técnica a corazón batiente o con circulación. Entonces, básicamente en el tema de la circulación extracorpórea es mantener la perfusión, la oxigenación cerebral, proporcionar un campo exsanguíneo, es decir, aquí literalmente el corazón del paciente está totalmente en parada cardíaca, lo cual le da la facilidad al cirujano de disecarlo, de retirar la válvula nativa y de implantar una válvula, una prótesis valvular en el caso de que cuando es un cambio valvular o de anastomosar alguna de las arterias de interés. Mantener la regulación para la protección de los órganos como el cerebro y el resto de la economía. En el caso de la técnica sin circulación, pues básicamente es estar perfundiendo el mismo miocardio, aunque esté trabajando, mantener la contractilidad cardíaca en pacientes con función ventricular disminuida, optimizar las resistencias vasculares pulmonares y evitar las alteraciones de ritmo que tendrían un efecto negativo en todos los parámetros anteriores. Básicamente, la técnica sin circulación extracorpórea, uno de los talones de Aquiles son las arritmias. Como el corazón literalmente sigue funcionando, en ocasiones llegan a tener fibrilaciones y de alguna forma hacen arritmias letales que pueden llegar a hacernos cambiar y migrar la técnica de una técnica sin circulación y someter al paciente a una circulación extracorpórea. Tampoco se puede reproducir. Esto es una prótesis valvular. Esa es una válvula, como podemos observar, ya está canulada a la raíz de la aorta y el corazón está parado, mientras, por lo tanto, por otro lado, la bomba de circulación extracorpórea está mandando la sangre al resto de la economía. Tampoco se puede. Bueno, ¿cuáles son los cambios importantes dentro de la circulación extracorpórea? Aquí hay dos cosas fundamentales. Esto lo tenemos que tener siempre presente. ¿Qué pasa cuando la sangre toca los circuitos externos o ajenos al endotelio? En primer lugar, disminuye el fibrinógeno en un 55%, nada más por este proceso. La albúmina en un 67%, el hematocrito disminuye de un 30 a 40% y la actividad de los factores de coagulación y la fibrinólisis disminuye 30%. La agregabilidad plaquetaria en un 44%. Todo esto es por el simple hecho de que la sangre no continúe teniendo contacto con el endotelio. La fisiopatología de la circulación extracorpórea. Estos cambios, esas alteraciones de las células hemáticas nos van a traer un proceso fisiopatológico. ¿Cuál es? Se excluyen los pulmones y el corazón en el circuito, lo cual pues hace alteraciones en las funciones metabólicas y de filtro y se compromete la autorregulación. Hay un cambio, nosotros
tenemos un pulso, ¿estamos de acuerdo? Cuando se somete un paciente a una circulación extracorpórea, generalmente ese pulso, ese flujo se cambia, es un flujo continuo, no de carácter pulsátil, y eso también condiciona que pueda haber lisis de los eritrocitos y alteraciones en la agregación plaquetaria. Va a haber cambios agudos de la temperatura, porque para poder sacar a un paciente a circulación extracorpórea tenemos que someterlo a hipotermia. Va a haber una hemodilución, el uso de anticoagulantes sistémicos y su posterior reversión. Va a haber una disminución en el número de plaquetas por lisis, hemodilución, secuestro y pérdida de su capacidad de adhesión. Y va a haber una activación de los linfocitos T y B, producción de interleucinas 1, 6 y 8. Va a haber también una disfunción de los polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos de la línea T y de la línea B. Va a haber hipotensión leve y disminución del inotropismo y liberación de histamina. ¿Esto qué nos va a representar? Pues la liberación de histamina va a perpetuar la hipotensión. Y pues obviamente nosotros, como lo comentaban los compañeros anteriores, nos va a llegar a la necesidad de administrar mayor volumen, sino dosis de vasoconstrictores para tratar de mantener la hemostasia. Bien, dentro de las pacientes que son susceptibles a sangrados, está estudiado que hay factores. ¿Cuáles son estos factores ajenos a la técnica y a las condiciones fisiopatológicas? La edad. Los pacientes mayores de 70 años son más proclives a tener un sangrado masivo. La anemia preoperatoria, el sexo femenino, el tipo de terapia antitrombótica, si tienen o no coagulopatía preoperatoria, si presentaron o están en choque cardiogénico, si presentan o no insuficiencia cardíaca congestiva, si tienen baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si son diabéticos insulinodependientes o si tienen vasculopatías periféricas o están cursando con algún tipo de sepsis y hasta la falla hepática. ¿Cuáles son los riesgos relativos al procedimiento? Tiempos prolongados de circulación extracorpórea, que el paciente se reintervenga, el tipo de cirugía, no es lo mismo un bypass que una cirugía combinada, en donde tengas que hacer un cambio valvular más una revascularización, las altas dosis de protamina, que la protamina básicamente sirve para revertir la heparina, y el uso de coloides en altas dosis. Nuevamente la necesidad de transfusión durante la circulación extracorpórea y la hemodilución normovolémica intraoperatoria también es muy relativo, aunque, como vamos a ver más adelante, es una de las recomendaciones que se hacen los expertos para disminuir la cantidad de hemotransfusión. Y los relativos al proceso, pues la falta de algoritmos de transfusión guiados por los cuidados a la cabecera del paciente. Básicamente se hace referencia a guiar las metas de transfusión por medio de tromboelastografía y de Rotem. El uso de la altera mamaria y bajas dosis de heparina y la hipotermia durante la UCI es un factor importante. Uno de los factores que es muy deleterio para el sangrado microvascular es la no corrección de la hipotermia. Es un talón de Aquiles. Bien, dentro de las revisiones, la última revisión que se hizo fue esta, es la de las últimas actualizaciones a cargo de la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares. Se reunieron expertos de Estados Unidos y Canadá para tratar de que un tema que consideraban en su momento doméstico se hiciera un poquito más fluido y se diseñaran estrategias tanto quirúrgicas como farmacológicas y de manejo para disminuir el tipo de, los pacientes que representan sangrado masivo durante el perioperatorio en cirugía cardíaca. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos haces? Bueno, dice que los procedimientos quirúrgicos y vasculares tienen la tasa más alta de transfusión en Estados Unidos y Canadá. Representa el 10 al 15% en Estados Unidos de transfusiones y en Londres, pues en Reino Unido y en Estados Unidos. El 10% de todos los pacientes que se operan de corazón sufren un sangrado grave, llegando hasta la pérdida masiva. Y el 5% de todos estos pacientes llegan a a requerir una reexploración, lo cual incrementa la mortalidad a corto plazo. Bien, ¿qué entendemos por un sangrado masivo en el contexto de cirugía cardíaca? Cuando un paciente al término de la cirugía, sin salir de quirófano, haciendo la observación pertinente,
presenta un sangrado dentro de la primera hora de 500 mililitros o 5 mililitros por kilogramo de peso. La segunda hora, 400 mililitros. Esto ya involucra terapia intensiva. Este comentario lo hago con respecto a la primera hora porque podrán decir, ¿a poco se tarda una hora el paciente en quirófano? El tema a veces es doméstico, dependiendo la institución donde ustedes llegan a laborar o donde puedan presenciarlo. A veces el tema del traslado del quirófano a terapia intensiva nos llega a tardar hasta 40 minutos por temas administrativos, la camilla, el tanque con oxígeno, los compañeros de inhaloterapia, la preparación para el traslado que implica el cambio de bombas para los inotrópicos y la sedación de sostén. Entonces es todo un arte. Es todo un arte que nos lleva cierto tiempo. Entonces al anestesiólogo normalmente le toca la primera hora. Cuando nosotros llegamos y hacemos el enlace con terapia intensiva, pues ya llevamos 40 minutos, ¿no? Y los compañeros de terapia intensiva y lo primero que hacen es ver cuánto lleva el Pleurovac, ¿no? Entonces, cuánto llevamos de sangrado para indirectamente predecir si vamos bien o estamos teniendo un trastorno de hemorragia masiva incipiente. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los criterios de volumen de sangrado en las primeras horas para documentar si estamos ante un caso de hemorragia masiva. Bien, ¿cuáles son las consideraciones en cirugía cardíaca? El inicio de las prácticas en el manejo de la sangre se asocia a una disminución de la morbilidad y mortalidad. Todas las sociedades de anestesia cardiovascular están conscientes que se tiene que trabajar en la materia y que se tienen que elaborar estrategias en común acuerdo de manera multidisciplinaria para disminuir al máximo el grado de eritrocitos a transfundir. A pesar de la evidencia y las publicaciones de numerosas directrices, en la práctica existe confusión y no todos aplican estas reglas. Hay hospitales que tienen sus propias guías de práctica clínica y a pesar de ello no son respetadas. ¿Por qué? Pues falta de apego a las mismas directrices. Solo una pequeña fracción de directrices se apegan con éxito en la práctica clínica. La primera guía que sacaron fue la de 2011 y ellos tristemente se dieron cuenta, hicieron un balance 5 años después de la elaboración y se dieron cuenta que no había disminuido de manera considerable o no había impactado dentro de la práctica profesional la disminución de la hemorragia masiva. Entonces, por eso fue que dijeron, bueno, vamos a volver a revisar y vamos a volvernos a sentar y vamos a ver qué está pasando, ¿no? Porque si ya hicimos un documento, hicimos un consenso, desarrollamos directrices y no cambió nada en el aspecto operativo, ni en el impacto a la calidad de vida del paciente, ni costo-beneficio, ¿qué está sucediendo? La evidencia científica pues asocia las transfusiones básicamente con fibrilación auricular, infecciones, complicaciones respiratorias, lesión renal aguda y mortalidad a corto plazo. Aquí, al igual que en el trasplante hepático, la dosis está ligada completamente a la mortalidad. A mayor número de paquetes globulares transfundidos, mayor probabilidad de mortalidad. Bien. Y entonces, ¿qué dice la directriz? Primero vamos por pautas. Tenemos que identificar cuando un sangrado es microvascular y cuando tenemos un sangrado que es de carácter quirúrgico como tal. Las directrices son diferentes y el actuar también es diferente. Entonces, la primera recomendación es que tenemos que hacer, una vez que salimos de circulación extracorpórea, debemos de hacer una reversión completa de la heparina con protamina. Posteriormente debemos de evaluar las plaquetas y el fibrinógeno y en tercer punto evaluar la deficiencia de factores de coagulación. Esa es de las principales pautas. ¿Qué más nos dicen ellos? Ellos después de elaborar esta lógica, esta pauta de primer paso, paso número 1, paso número 2, paso número 3, también se dieron cuenta que no todos los hospitales tenían Rotem ni tromboelastógrafo. ¿Qué sucede? Entonces dijeron, vamos a hacer 2 algoritmos. Un algoritmo para los que tienen Rotem y trombo y un algoritmo para los que se guían únicamente por laboratorio. Y entonces desarrollaron este algoritmo que es exclusivamente para los que tienen laboratorio. Entonces, parte de las siguientes recomendaciones.
Condiciones clínicas del paciente. Tenemos que tener el paciente con 36 grados de temperatura, es decir, evitar la hipotermia al máximo. Punto número 2, evitar la acidosis, mantenerlo en un pH de 7.2 y los niveles de calcio son fundamentales. Hacen la recomendación que el calcio tiene que estar en 1 milimol litro y que no tenga anemia. Si tenemos un paciente con anemia, pues tengan la seguridad que ese paciente va a tener hemorragia microvascular. Entonces, la recomendación es que tengas una hemoglobina mayor a 7.5. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos hacen? Bueno, ok, ya sacaste tu laboratorio, le sacaste una BH y tienes menos de 7.5 de hemoglobina, transfundir, reponer eritrocitos. Pero hasta que tú tengas el documento donde efectivamente tienes una hemoglobina menor a 7.5. Eso es lo que dan ellos como gatillo para dar una transfusión de hematíes. ¿De acuerdo? Número de plaquetas. Tengo menos de 50,000 plaquetas, transfundir plaquetas. Tengo un INR mayor a 1.5, plasma fresco congelado. ¿Cuál es la dosis? 10 a 15 mililitros por kilogramo. Fibrinógeno. Ok, tengo menos de 150 miligramos de cilindro de fibrinógeno, administrar fibrinógeno y llevarlo a más de 150. Y obviamente hacer un ACT, que es básicamente ver cuánto tenemos de heparina residual para, en caso de que estemos sobre anticoagulados, revertir con protamina. Si se dan cuenta, parece muy sencillo, ¿no? Como receta de cocina. Sin embargo, ¿cuál creen que sea la limitante para este tipo de modelo? El tiempo. ¿Cuánto tiempo nos tarda un laboratorio por muy express que sea la muestra? La literatura menciona que es de 30 a 45 minutos. Y entonces, como este proceso es dinámico, pues a lo mejor cuando tenías 7.5 y en 30 minutos ya vas a tener 4. Y si le ibas a transfundir un paquete globular, ya le vas a transfundir 2. Ese es el inconveniente de los laboratorios. Sin embargo, es un algoritmo muy práctico para los lugares donde se carece de esta tecnología. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra desventaja que tenemos con respecto a los laboratorios? Es muy importante porque ustedes van a tener en las próximas horas un taller. El tema es que este tipo de laboratorio no documenta o no nos revela la capacidad y la funcionalidad de la plaqueta. Tú puedes tener un paciente con 150,000 plaquetas, pero después de este proceso de circulación extracorpórea, la adhesión plaquetaria y la función como tal se altera. Y esos 150,000 plaquetas no hacen el trabajo de 50,000. Esa es una limitante también. Entonces, llevamos el tiempo, llevamos la limitante de la capacidad de la funcionalidad de la plaqueta y también la funcionalidad del fibrinógeno. Te puede decir la cantidad, pero no te puede decir la efectividad. Esa es la limitante de este tipo de modelo. ¿Qué más? Arriba, como podemos ver, dice que debemos de usar antifibrinolíticos. Los antifibrinolíticos de preferencia se deben de administrar antes de la circulación extracorpórea. Luego dice ANH. ¿Qué es ANH? Pues es hemodilución hormovolémica. Hay una técnica dentro de la cirugía cardíaca que cuando tenemos un paciente con 14 de hemoglobina, vamos a hablar que sea un ejemplo varón, lo que hacemos es una hemodilución hormovolémica. Intubamos al paciente, ya lo tenemos listo, ya intubado, monitorizado, y por medio de un acceso central se le extraen paulatinamente un volumen de hasta 800 mililitros. Esto lo vamos a concentrar, lo vamos a almacenar de manera estéril y simultáneamente, como tenemos ya monitorizado al paciente con Swan-Ganz y con cierto tipo de monitores de línea arterial para presión invasiva, vas reponiendo literalmente, vas extrayendo el volumen hasta llegar a como máximo a los 800 y vas reponiendo con cristaloide. Entonces esa sangre la conservas por medio del recuerdo celular y cuando sales de bomba la vuelves a administrar. Es una forma de donación autóloga y está descrito como una estrategia para disminuir la transfusión y secundariamente para disminuir el sangrado microvascular. ¿De acuerdo? La otra, pues son los minocircuitos. Si nos damos cuenta, aquí, voy a ponerlo como para tratar de ser más explícito.
Lástima que no se pudo ver. Para que hablamos de un cebado, significa la cantidad de cristaloide que yo voy a usar para purgar las tuberías de la circulación. Entonces, aquí está el volumen reservorio. Entonces, cuando se usan cebados convencionales, la hemodilución representa hasta un 35% del hematocrito. Entonces, es una super hemodilución que literalmente, aunque el paciente haya entrado con un hematocrito permisible, pues el paciente durante la circulación está totalmente anémico y eso nos va a condicionar mayor transfusión de eritrocitos. Otra técnica que es el cebado retrógrado con sangre autóloga y un tema que se llama la ultrafiltración. Obviamente si se purga con soluciones cristaloides esa bomba, ¿qué sucede con toda esa agua que se excede? Cuando ya regresa la normalidad al organismo, el volumen sanguíneo, pues nos damos cuenta que ya tenemos 800 o 900 mililitros de más. Y eso pues no es tampoco elementos formes. Van algunas sustancias tóxicas y algunas pues soluciones propias de los cristaloides. Entonces se recomienda que se haga un hemofiltrado. Lo que se hace en el hemofiltrado es como una especie de prisma que trae, es un dispositivo que trae la bomba como tal, en donde se extrae todo ese exceso de agua y se concentran más los hematíes para que disminuya la cantidad de agua que está circulando en el torrente sanguíneo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ¿qué más? Y lo que les decía, el uso del recuperador celular es fundamental. Son estrategias para el manejo. Obviamente, pues esto es para el algoritmo, para cuando sí se tiene el Rotem y el trombo. No lo vamos a describir como tal porque necesitaríamos las curvas, el esquema, pero sin duda lo van a poder desarrollar al final en el taller. De hecho, ese es el objetivo del taller. Lo vamos a omitir por esta ocasión, pero ahí tienen la referencia. Lo regreso para que si le quieren sacar foto, ahí está la referencia, pero esas son las recomendaciones. Bien, en conclusión, ¿qué tengo que hacer entonces? Primero, un paciente que voy a operar de corazón a cirugía abierta, no lo puedo programar si tengo 7.5 de hemoglobina o menos. Idealmente tenemos que estar entre 8 y 10 para disminuir la probabilidad de sangrado. Tampoco está indicado la transfusión. Esto es bien importante. Una recomendación que hacen las guías es no hacer transfusiones profilácticas. Consideran que no ayuda de nada. Al contrario, puede complicar al paciente. Una por la hipersensibilización y la otra porque también está documentado, ya lo van a ver en pláticas más adelante, sobre la lesión por almacenamiento. Hay una lesión de que sufre el eritrocito por un almacenamiento. Tiene que tener ciertas características y ciertos días de almacenada la sangre. Entonces, como eso todavía es una cuestión de carácter humana no muy programable, idealmente los expertos dicen que para que una sangre tenga más funcionalidad y menos efectos de complicación por esta lesión, recomiendan que no sea mayor, sea un promedio de 1 a 6 días la obtención y el almacenamiento. Entonces hay pacientes, bueno, más bien llegamos a encontrar hasta paquetes con 10 días, 15 días, ¿no? Entonces es un tema un poquito complejo, ¿de acuerdo? Y pues el plasma fresco congelado pues no está indicado para reponer volumen, ¿no? O sea, no nos va a dar volumen. Si tenemos una hipovolemia, el plasma fresco pues es uno de los mitos, no es para reponer volumen. Está indicado básicamente para transfundirse cuando tenemos el Rotem y el Rotem nos dice que le hace falta plasma. Tenemos que ser muy específicos sobre la reposición de cada producto, ¿de acuerdo? Tampoco te va a prevenir de manera profiláctica el sangrado. O sea, no es decir, le voy a poner plasma, voy a transfundir plasma porque quiero evitar un sangrado microvascular, tampoco. Tenemos que ser muy específicos y tenemos que basarnos en la guía del Rotem o del trombo, ¿de acuerdo? Y los crioprecipitados por igual. Un tema bien importante es que nos hacen mucho énfasis las guías, es que el plasma fresco no revierte la warfarina.
Entonces, si tienes un paciente con warfarina y te está sangrando y tú estás seguro de que es por el efecto residual de la warfarina, no le transfundes plasma, no le va a servir de nada. Ya lo estudiaron y está más que demostrado que no te va a ayudar a revertir el efecto de la warfarina. Los crioprecipitados, pues sí están indicados. Están indicados también cuando el fibrinógeno es menor a 150 y sobre todo cuando tienes deficiencia de factor 7 de von Willebrand o de factor 8. Tampoco, si tienen un paciente con fibrinógeno de 200, tampoco administren complejo protomínico. No les va a servir de nada. O sea, hay que ser muy específicos. Por eso ellos dan esas cifras. Voy a volver a mostrar aquí el esquema. Basarnos en esas cifras. Esas van a ser nuestros parámetros. Esas son nuestras metas, literalmente, para iniciar un proceso de reposición o de reversión, ya sea farmacológico o de elementos formes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Optimización perioperatoria. ¿Qué nos dicen? Ok, tengo un paciente con 7 de hemoglobina, lo quiero operar en 3 semanas o 4. ¿Lo tengo que transfundir? Ese es un buen cuestionamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se tiene que transfundir ese paciente para poder operarse? ¿Quién dijo sí? Levanten la mano los que apoyan la estrategia de transfusión si tenemos 7 de hemoglobina y queremos operarlo. Los que opinan que no. Ánimo. Bueno, recomiendan que las transfusiones profilácticas no son útiles. Ellos hacen más alusión al uso de hierro por vía oral o intravenoso, optimizar al paciente y llevarlo hasta 10 antes que transfundirlo. La transfusión va a hipersensibilizar y de alguna manera predispone al paciente a sangrado microvascular. Entonces, es muy importante siempre, por eso es un trabajo multidisciplinario. En el momento en que el cardiólogo está indicando la cirugía por cuestiones técnicas y el cirujano lo valora, tiene que haber un consenso, se tiene que cotejar. Se hacen, de hecho, en el hospital sesiones médico-quirúrgicas para analizar estos pacientes. Entonces, idealmente no es correcto intervenir un paciente con menos de 7.5, digo, salvo que sea una emergencia verdadera. ¿De acuerdo? Y esto que es el cuidado a la cabecera del paciente, que básicamente es con el ROTEM y con el trombo, para guiar las metas de hemotransfusión, ya sea por productos biológicos o de manera farmacológica. Y algo que también es muy importante es identificar cuando nuestro paciente tiene resistencia a la heparina. Así como hay resistencia a la insulina, también hay resistencia a la heparina. Esto es cuando a dosis convencionales, que ya están estudiadas, el paciente no supera el 80% de efecto sobre la heparina. Entonces, este paciente te va a requerir mayor cantidad de heparina, por ende, cuando termines la bomba, para revertir el efecto de la heparina vas a requerir mayor dosis de protamina y eso va a generar alteraciones en el sangrado microvascular y un sangrado masivo. Entonces, es muy importante, es parte de las estrategias. Bien, esto es un tromboelastógrafo. Y como les comentaba, tenemos que hacer este tipo de terapia. Tiempo de coagulación activada, tromboelastografía y tromboelastometría rotatoria. Es el eje del tratamiento para este tipo de problema médico quirúrgico. ¿De acuerdo? Las plaquetas, lo que les decía, ¿cuándo sí está indicada transfundirlas? Igual, no recomiendan transfundirles la plaqueta cuando tiene 50. Es decir, si yo voy a someter a un paciente a cirugía cardíaca y tiene 50,000, mejor nos esperamos. ¿Cuál va a ser mi guía? El resultado del trombo. Si el trombo me dice que hay disfunción plaquetaria con ese número, lo tengo que transfundir. Pero si el trombo me dice que tiene una capacidad de adhesión y una funcionalidad adecuada, puedo esperarme con esos 50,000 plaquetas. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede cuando tenemos antiagregantes como el tipo clopidogrel? Ahí sí podríamos usar un fármaco que se llama desmopresina, acetato de desmopresina, a dosis de 0.3 microgramos kilogramo dosis para mejorar la capacidad de adhesión. Básicamente nos va a ayudar a estimular y suplementar lo que es el complejo de von Willebrand. Los factores concentrados complejo protromínico, lo ideal es 20 a 40 microgramos por kilogramo. ¿Cuál es el inconveniente? Para la warfarina está súper ideal, este es el tratamiento indicado para revertir la warfarina. Nada más que hay un pero. Es muy efectivo porque según los estudios que han hecho la evidencia científica,
detalla que el periodo de reversión de la hemorragia microvascular lo hace en un periodo de 6 a 8 horas. Sin embargo, se dieron cuenta que el efecto indeseable es la falla renal. El 80% de los pacientes que se les aplicó este fármaco requirieron de tratamiento sustitutivo renal. Bien, aquí algunos antiagregantes plaquetarios, la dosis, como el clopidogrel, el mecanismo de acción es irreversible, la vía de administración es oral, el porcentaje de inhibición plaquetaria 56%, el tiempo de normalización de la función plaquetaria 7 días y el tiempo de retirada antes de la cirugía cardíaca son 5 días. Entonces, esto es nada más para ver qué es el que normalmente tenemos más familiaridad, ¿no? El clopidogrel, aunque están ya los demás de segunda y tercera generación, pero el clopidogrel me centré más que nada para ver cuánto tiempo debemos de suspender para someterlo a un procedimiento quirúrgico. Entonces, ahí está la tabla. ¿De acuerdo? Aquí están otro tipo de antiagregantes plaquetarios como el apaxiván, el iviacatrán, y a dónde actúa, la biodisponibilidad, el pico máximo, el antídoto. Esto ya es mejor porque ya cuentan con un antídoto desde el punto de vista farmacológico. ¿De acuerdo? Bien, factor 7 recombinante, sangrado refractario, posbomba, la dosis de 20 a 40 microgramos por kilogramo, el riesgo de trombosis arterial. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que hacen revascularización miocárdica, porque se puede trombosar el injerto. El concentrado protrombínico de 10 a 15 unidades, lo que les comentaba, el riesgo de lesión renal, mayor terapia de restitución real. Y el tema de las plaquetas. ¿Qué otros medicamentos tenemos? El fibrinógeno, el ácido tranexámico a dosis de 10 miligramos kilogramo a una perfusión continua de 1 miligramo kilogramo, la protinina, el ácido aminocaproico. La protinina, si alguien por aquí está familiarizado con este medicamento, cayó en desuso por el 2004, 2006 por el tema de lesión renal. Sin embargo, en Canadá y en Europa ya lo volvieron a introducir al mercado. Hay citas bibliográficas que pidieron la reincorporación de ese fármaco a partir de 2011 y tiene mayor beneficio, tanto que es superior en su efecto farmacológico y de antifibrinolítico que el ácido tranexámico y que el ácido aminocaproico, porque también ayuda a disminuir el proceso inflamatorio sistémico. En Estados Unidos no lo han autorizado todavía. Conclusiones. Evaluar clínicamente el sangrado, los niveles de hemoglobina y el sistema de coagulación para evitar transfusiones innecesarias. Corregir las condiciones fisiológicas anormales generales que contribuyen a la coagulopatía y la implementación de algoritmos para el manejo de sangre con el esfuerzo conjunto de anestesiólogos, cirujanos cardiovasculares, perfusionistas, intensivistas y expertos en transfusiones dentro del banco de sangre. El óptimo manejo de los pacientes intervenidos requiere un abordaje integral y multidisciplinar que incluya una adecuada capacitación médica quirúrgica y los fármacos dependerán del contexto clínico de cada paciente. Lo que comentábamos reiteradamente, debemos de categorizar a cada paciente. Gracias. Agradecemos al doctor López por su participación y le hacemos entrega de su reconocimiento, así como un pequeño presente. Gracias, doctor. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Juan Carlos Sánchez Suárez, médico especialista en medicina de urgencias, adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, exponiendo el tema de coagulopatías mixtas o agravadas. Un aplauso, por favor. Gracias, doctor. ¿Escuchan? Creo que sí. Bueno, vamos a iniciar con la plática. A ver si funciona. Muy bien. Yo soy el doctor Juan Carlos Sánchez Suárez, especialista en medicina de urgencias, especialista en medicina crítica, instructor en simulación. No tengo ningún conflicto de interés. Al final voy a dejar mis datos por si quieren que tenga un conflicto de interés. Entonces, vamos a continuar con la plática. En cuanto al orden del día, vamos a hablar a grosso modo de la fisiopatología, de los fenotipos
Y si nosotros vamos o implementamos un manejo y esto puede agravar la coagulopatía, porque el tema principal es una coagulopatía mixta, nosotros podemos agravar aún más con un manejo mal implementado y vamos a dar unas conclusiones bastante puntuales. Ok, cuando nosotros hablamos o entendemos las diferentes entidades que pueden ocurrir en otras enfermedades, sabemos que existen dos fenotipos importantes, un fenotipo hipocoagulable y un fenotipo protrombótico. Y está bastante bien descrito, y lo hemos visto a lo largo de las pláticas, que puede haber un desbalance en este grupo como tal. En la parte, ¿no?, de los pacientes que tienden más a la hipocoagulabilidad se encuentran aquellos, obviamente, que sufrieron un trauma, aquellos que tienen una hemorragia obstétrica o que tienen una patología hematológica propiamente dicha. Por el otro lado, nosotros podemos encontrar a un fenotipo más hacia la tendencia de la trombosis, que se asocia a la fisiopatología de la sepsis y sí al cáncer, pero más a los tumores sólidos. Al final todo esto va a confluir en toda la coagulopatía. La coagulopatía, si se va perpetuando aún más, podemos llegar a un estadio de una coagulación intravascular diseminada. Y esto, como ya sabemos, dependiendo del estadio, nosotros podemos ver si está trombosando o si está sangrando, si evoluciona, falla orgánica múltiple y eventualmente la muerte. En otro grupo de pacientes, si controlamos la coagulopatía, vamos a llevar a la recuperación. Aquí lo importante que quiero que entiendan es, uno, que si bien nosotros compartimos o un fenotipo está predominante sobre el otro, es decir, puede predominar el fenotipo hipocoagulable sobre el protrombótico, no significa que no coexistan estos dos. Como ya vemos en este espectro, podemos ver, por ejemplo, en la sepsis, especialmente en la coagulopatía inducida por sepsis, el fenotipo es más hacia el protrombótico. Y en el caso de la leucemia es más hacia el hemorrágico. En algún momento inclusive puede haber un cambio o estar de manera simultánea. Ya han hablado mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos del fenotipo protrombótico, ¿no?, sabemos, ¿no?, especialmente en la sepsis, pues toda la tormenta de citocinas, ¿no?, van a activar el factor tisular y eventualmente vamos a llevar a la explosión de trombina y pues la formación del trombo, ¿no?, tal cual, ¿no? También sabemos que la fibrinolisis está alterada, hay un shutdown de la fibrinolisis, un aumento, ¿no?, del PAI-1, una disminución del TPA, además de muchas células que podemos ver ahí, donde llega a un fenómeno que es la inmunotrombosis. Los targets, cuando nosotros hablamos y la plática previa, sabíamos que el tratamiento es con anticoagulantes o tratamientos experimentales con antitrombina, trombomodulina, proteína C. Aún así, el nivel de evidencia es bajo como para que nosotros podamos recomendarlo a grosso modo. Sigue el otro fenotipo, el fenotipo hipocoagulable, ¿no?, que es más común, que nos enfrentamos al día a día. Y ahí ya sabemos, ¿no?, que obviamente hay a haber una lesión tisular, va a haber aumento, ¿no? Para empezar, va a estar activado el sistema de coagulación y va a consumirse los factores, también a un aumento del TPA y va a estar aumentada la fibrinolisis y también a haber un agotamiento de las plaquetas. Por otra parte, en un escenario un poquito después de esta fase, podemos encontrarnos en una fase de hipercoagulabilidad, en el cual, muy similar a lo que ya sabíamos, hay un aumento del PAI-1 y también hay un shutdown de la fibrinolisis. Y bueno, entonces todo esto sería muy sencillo, ¿no? Ya tenemos los dos fenotipos, sabemos que coexisten y entonces ya tenemos nuestras metas. Sabemos que en el hipocoagulable nosotros podemos dar fibrinógeno, podemos dar concentrados plaquetarios, plasmas frescos congelados, concentrados eritrocitarios, ¿no?, y ácido tranexámico. En el otro lado, pues muy sencillo, damos heparinas, damos anticoagulantes, damos en este caso tratamientos experimentales como antitrombina, trombomodulina y se acabaría el asunto. Aquí el problema es por qué se siguen muriendo las personas con coagulopatía. Y no somos los únicos que se preguntan esto, ¿no?
En un estudio de 2012 llama la atención que decían, ¿sangran los pacientes porque se están muriendo o están muriendo porque están sangrando? Vean, para empezar, este grupo de pacientes ya sabemos, ¿no? La mayoría se va a morir por sangrado, ¿no? Aproximadamente el 75% de los pacientes se mueren por esa causa, pero el 15% se va a morir por coagulopatía. Cuando hablamos respecto al tiempo, esta gráfica es muy interesante. Vean, de los primeros 30 minutos a las 3 horas, los pacientes están muriendo por sangrado, pero después de las 3 horas y más de las 24 horas, los pacientes están muriendo por coagulopatía. Este estudio también es bastante interesante porque se hicieron la misma pregunta, ¿por qué se siguen muriendo los pacientes? Y vean, compararon dos fechas importantes, 2009, 2015. Llama la atención que al principio todos se morían en las primeras 24 horas, de hecho antes, ¿no? En las primeras 3. Posteriormente se revierte y ahora se están muriendo más allá de las 24 horas. Entonces existe la muerte temprana y la muerte tardía. En la muerte tardía, ahorita vamos a explicarla, tiene que ver más con la falla orgánica múltiple y la inmunosupresión, pero en la falla temprana llaman la atención muchas cosas, ¿no? Ya sabemos que se mueren por el choque hipovolémico, pero también hay elevación de lactato por ese dato de hipoperfusión, elevación de CK. Los estudios también demuestran que hay una elevación o una inflamación del sistema nervioso central aún en pacientes que no tuvieron traumatismo craneoencefálico severo. También sabemos que hay alteraciones cardíacas profundas y vasculares. Ahorita vamos a introducirnos más en esa parte. Y en la cuestión es, los pacientes, hay una alteración del acoplamiento ventricular arterial, tenemos una alteración de precarga, ¿no? Por el sangrado propio. ¿Tenemos lesión miocárdica? Bueno, eso es algo que se puede resolver. Se hicieron la misma pregunta y nos dimos cuenta que todos los mecanismos inflamatorios como tal atravesaban la barrera hematoencefálica y alteraban precisamente al cerebro, ¿no? Y esto iba a condicionar una descarga de catecolaminas, ¿no? Defectos del sistema neuromoral, ¿no? Alteraciones de la vasopresina, del sistema renina-angiotensina, y también se dieron cuenta que había una alteración del acoplamiento ventrículo arterial. Nosotros sabemos que tiene que estar más o menos en un nivel de 1. Generalmente en estos pacientes se veía, ¿no? Que estaba inclusive más allá del 1, es decir, que tenía que ver más con la función miocárdica. Y vean, estos estudios experimentales llaman la atención que dentro de las primeras horas ya había alteraciones de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y no solo eso, también los biomarcadores como lactato, ¿no? Otros marcadores específicos de daño miocárdico, el gasto cardíaco y el volumen sistólico estaban alterados. En ese mismo grupo de pacientes pensaron, ¿será precarga? No, pues es obvio, están sangrando. Ahí hay 2 puntos muy importantes, los reaniman 2 veces y la presión arterial media se cae. Eso quiere decir que no, que también estaba involucrado el corazón. Vean, tanto el lactato como el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y el volumen sistólico, a pesar de la reanimación, estaban alterados. Decidieron marcar, ¿no? Las células, ¿no? Con isótopos y se dieron cuenta que había de manera temprana infiltrados de macrófagos y monocitos a nivel cardíaco. También se veía que tenía alteraciones a nivel mitocondrial dentro de las primeras horas. Entonces el corazón también estaba fallando. Y no solo eso, pacientes que fueron sometidos a un sangrado y posteriormente fueron reanimados, algo que ya sabíamos, hay alteraciones del glicocálix. Especialmente en la parte superior vemos a nivel pulmonar y del lado izquierdo también a nivel intestinal, los pacientes que primero tuvieron el grupo control y aquellos que estuvieron sangrando y los reanimaron, el glicocálix estaba alterado. El único bemol aquí y algo que todavía se tiene que estudiar es que la parte
del riñón, al contrario de disminuirlo, aumentaba. Y todos sabemos que el riñón tiene factores protectores. Entonces el corazón, el glicocálix, muchas otras cosas más, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Nosotros no somos un factor de riesgo? Claro que sí. Nosotros podemos agravar la coagulopatía del paciente. Cuando nosotros les daba la plática hace un año de hemorragia masiva, sabíamos que en la Primera Guerra Mundial nosotros dábamos sangre y solución salina. En la Segunda Guerra Mundial cambió el manejo y iniciamos el tratamiento con albúmina, plasma liofilizado. Desgraciadamente, en la guerra de Vietnam hubo una escasez de hemocomponentes porque había mayor infecciones, ¿no? Entonces empezamos a reanimar más con soluciones. ¿Y qué pasó? Aumentaron síndrome compartimental abdominal, SIRA, falla orgánica múltiple. Regresamos en los años 90 a las recomendaciones de que teníamos que volver al manejo establecido en la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la fecha, ¿ha habido algún cambio? Realmente no ha habido tanto. ¿Por qué? Vean. Inclusive ni siquiera es un estudio reciente, es un estudio del 2013. Pacientes que fueron sobrereanimados, mal justificado obviamente. Mientras más cantidad de litros de solución implementábamos en este tipo de manejo en los pacientes que tenían algún traumatismo, había mayor riesgo de falla orgánica múltiple, había mayor riesgo de desarrollar SIRA, habría mayor riesgo de síndrome compartimental abdominal. Inclusive las guías, cuando nosotros las leemos, dice, ¿no? Lo ponemos en rojo, factores asociados a la reanimación, coagulopatía dilucional, hipotermia y acidosis. Y siempre les he dicho, nunca hay que juntar las piedras del infinito, las gemas del infinito. Hipotermia, coagulopatía, acidosis, que ya sabemos que es la dichosa tríada mortal. Y también es importante entender que existen otros pilares como la hipoxia, como la hiperglucemia y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Generalmente nosotros perpetuamos más estas tres. Ya de por sí solas la fisiopatología nos dice que en datos de hipoperfusión va a haber mayor acidosis, que cuando exponemos al enfermo hay mayor hipotermia y como se están consumiendo los factores, pues hay mayor coagulopatía. Pero miren, ¿no? Este también no es un estudio tan reciente, fue hecho en pacientes que tenían hemorragia obstétrica y se trató de evaluar la coagulopatía dilucional. Aquí es muy interesante porque nos dimos cuenta, vean las gráficas aquí arriba, una parte es que todos obviamente no sangraron igual, ¿no? Hubieron diferentes pacientes que sangraban menos o que sangraban más. Y aparte no se reanimaban todas igual, ¿no? Obviamente las que sangraban menos pues, tenían menor cantidad de solución o se había reanimado con menor cantidad de soluciones, pero sin embargo se dividió en grupos que había de 0 a 2 litros, de 2 a 3.5 y más de 3.5. Llama la atención que hemoglobina va hacia la baja, hematócrito va hacia la baja, el recuento plaquetario de manera similar. Y lo mismo sucede con el fibrinógeno. Quiere decir, ¿no?, que mientras más reanimación, mayor dilución de esos componentes. Cuando nosotros hacemos otros análisis respecto a los tiempos de coagulación, sucede algo muy similar. En este caso, se empiezan a prolongar los tiempos de coagulación. Al final llegan a esta conclusión, ¿no? La administración de mayores volúmenes de líquidos va a asociarse con deterioro de los niveles de hemoglobina, de hematócrito, de tiempos de coagulación y de fibrinógeno. Y entonces, ¿cómo sucede la otra parte de la tríada mortal? Ahora vamos, este es uno de los estudios más importantes que se han hecho y de lo que se basa eso. Uno, la acidosis y la hipotermia van a propiciar mayor coagulopatía. En este estudio, también de manera experimental, vean, en esta gráfica tenemos a la antitrombina. Tenemos nuestro grupo control, ¿no? Se comportan pues bastante bien. Cuando hay hipotermia,
vean cómo se desplaza hacia el lado en el eje de las X, más hacia el lado izquierdo. Es decir, el tiempo tarda, hay un retardo en la expresión de la antitrombina y no llega, quizás llega más hacia el punto, pero un poquito menor. Es más importante cuando hay acidosis, vean, porque ahí la curva inclusive disminuye, los niveles de antitrombina son menores. ¿Y qué pasa cuando está combinado? Pues es mucho aún peor. Mismo sucede cuando se hicieron pruebas viscoelásticas, ángulo alfa y máxima amplitud. Un paciente que está sometido bajo acidosis, vean, el grupo control es el blanco y los demás es el grupo donde tenían acidosis, y el tercero de hecho lo tratan de revertir con bicarbonato. Vean cómo disminuye el ángulo alfa y la máxima amplitud solamente por tener acidosis, y a pesar de hacer una reversión con bicarbonato no hay mejoría como tal. ¿Qué pasa con el fibrinógeno? También es algo muy interesante. En estos pacientes, en la parte de arriba, el paciente, el modelo experimental lo sometieron a hipotermia menor de 32 grados y vean cómo la síntesis disminuye y también hay un aumento en la destrucción de ese fibrinógeno. En la acidosis pasa algo similar, lo único que cambia es que la síntesis no se altera tanto, pero sí la degradación del fibrinógeno. Así que hipotermia y acidosis van a condicionar alteraciones graves de coagulación. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos soluciones coloides? Eso creo que ya lo sabemos muy bien. Vean, la línea verde es cuando se administró un coloide. Fibrinógeno cae, el recuento plaquetario también se cae. Y cuando hacemos pruebas viscoelásticas, si bien la R no hay tantas alteraciones, vean tanto el ángulo alfa, la máxima amplitud y el tiempo de coagulación. De hecho, ahí sí se ve muy marcado, ¿no?, cómo hay alteraciones importantes a la administración de un coloide. No estoy diciendo que no lo hagan en ciertas condiciones, pero también hay que entender los riesgos que puede conllevar. De ahí que la 6ª edición de esta guía de la hemorragia masiva hace estas recomendaciones. 1. Utilizar soluciones balanceadas. Llama la atención que de la 5ª a la 6ª hay un cambio importante porque antes eran muy tajantes en no recomendar solución salina. Los últimos estudios inclusive mencionan que no hay una diferencia en la mortalidad, por lo cual inclusive ellos dicen, ok, se puede administrar, solo no más de 1.5 litros, restringir el uso de coloides por mayor riesgo de coagulopatía, usar, ¿no?, calentadores, ¿no?, para mejorar la cuestión de la hipotermia y mantener metas de presión mucho más bajas. ¿Para qué? Para evitar la excesiva sobrereanimación. Solo en un periodo corto de tiempo también es importante. A veces queremos mantener cifras de hipotensión permisiva durante un periodo mucho más largo. Eso tampoco está recomendado. El uso temprano de vasopresor, sí, porque también como pasa en el choque séptico hemos visto que el inicio temprano de vasopresores disminuye también la cantidad de líquidos administrados. Y el uso de inotrópicos, ya vimos cómo puede haber alteraciones cardíacas de manera inicial en un paciente que está sangrando. Y entonces aquí empieza la discusión. Existen los maestros agua y están los del menos es más. Aquí el problema es cómo interpretamos eso. El menos es más es correcto siempre y cuando nosotros lleguemos a la conclusión de que no amerita ese manejo. Y en cuanto a los maestros agua, pues también tenemos que tener variables hemodinámicas importantes para llegar a dicha conclusión. ¿Por qué? Porque el problema de un manejo mal implementado, ya sabemos que podemos llevar a la coagulopatía dilucional y demás alteraciones, pero también una subreanimación va a aumentar la mortalidad de esos pacientes. Actualmente nosotros tenemos muchas variables para llegar a ese punto. Entonces yo no estoy tratando de decir que estoy de un lado o de otro, más bien cada uno tiene que tener su propio criterio. Y también tener en cuenta que no hemos hablado, inclusive no me he metido en el aspecto de la administración de hemocomponentes, porque ya eso es un tema bastante amplio.
Hay alteraciones del sistema inmune, hay alteraciones infecciosas e inclusive los estudios recientes dicen que el manejo liberal de administración de hemocomponentes no mejora la microcirculación. Pero bueno, ese es un tema muy aparte. Sí es importante saber cómo vamos a continuar el manejo de nuestros pacientes porque si tomamos si regresamos a la fisiopatología inclusive de la sepsis, sabemos o nos acordamos que hay una parte inflamatoria y una parte antiinflamatoria. Y nos decían que cuando hay un hit aumenta, hay una cierta mortalidad, cuando hay un segundo hit aumenta la mortalidad, inclusive es más probable que ese paciente muera. En estos pacientes que sangran, por lo menos hay 3 hits. 1, la lesión inicial. 2, la cirugía de control de daños. Y 3, la segunda cirugía después del control de daños. Esos pacientes están sometidos a un proceso inflamatorio constante. Por eso es importante valorar respuesta, tolerancia y congestión. No es lo mismo, ¿no?, un paciente que va a responder a un reto de volumen o a un mini reto de volumen, o tener variables como variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, ¿no? Las guías solo recomiendan inclusive BPP y BBS. Hay muchos otros valores, sí, es importante. Nosotros no hablaremos un poquito del tema de hemodinámica, corresponde a otro ponente. Pero sí es importante saber que si nosotros tenemos a un paciente que inicialmente tiene un patrón A, que la cava prácticamente está colapsando y que nosotros ya llegamos a la conclusión de que sí requiere una reanimación, quizás lo vaya a tolerar y vaya a responder. Pero si nosotros también llegamos a la conclusión de que quizás sí requiera un poquito más de volumen, pero ya nuestro pulmón ya muestra líneas B, vean esa cava que ya no se mueve, tendríamos que inclusive llegar a hacer un Vexus, donde podemos determinar si el paciente está en un grado de congestión leve a moderado a un grado de congestión severo. Esas variables actualmente son una herramienta bastante importante, pero la decisión de cuándo y cómo reanimar va a depender de nosotros. Así que la próxima vez que nosotros veamos este tipo de recomendaciones, donde sí es importante, obviamente, los objetivos hematológicos de hemoglobina, de plaquetas, de tiempos de coagulación, fibrinógeno y calcio, también hay que voltear a ver al otro lado, donde también tenemos ciertos objetivos que nos hemos olvidado a lo largo del tiempo y que van a perpetuar aún más la coagulopatía y se van a morir más nuestros pacientes. Conclusiones. La coagulopatía, obviamente ya sabemos que es mixta. Puede predominar algún fenotipo, sí, un hipocoagulable, un protrombótico. La reanimación mal implementada perpetúa la coagulopatía. Y como ya lo mencionaron a lo largo de estas sesiones, se debe personalizar la reanimación. Pruebas viscoelásticas, pruebas de coagulación estándar, monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo, y mantener metas de pH, temperatura y electrolitos. Así que dejemos esa mentalidad reduccionista y empecemos a ver al paciente como un todo y no como cada una de sus partes.